Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Una alegría poder abrir la palabra de Dios una vez más para compartir una corta reflexión acerca de dos jóvenes. Hoy el mensaje es para todos, pero especialmente para los jóvenes, ya que vamos a tratar de dos jóvenes de la historia bíblica, muy parecidos en algo, idénticos en algo, pero muy diferentes en las decisiones que tomaron. Por eso quiero invitarte hoy, no importa si eres joven, adulto o peinamos canas, para todos sirve esta reflexión. Primera de Reyes capítulo 3 nos cuenta la historia, viene relatando la historia de Salomón, cómo fue llamado por Dios, pero aquí en el capítulo 3, en el versículo 5, dice que se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé, que yo te lo daré. Pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Qué pregunta, ¿no es cierto? Qué pregunta que Dios hace, es increíble. Mira, si Dios se apareciera y te diría: pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Dios, que puede hacer cualquier cosa. Acá tenemos un caso de un joven que según su nombre, Salomón, significaba pacífico. Interesante, ¿no es cierto? Pacífico. Salomón es el hombre de la sabiduría, esa sabiduría que Dios le concedió en respuesta a este pedido, porque Salomón no le pidió ni oro ni nada, le pidió sabiduría para poder manejar a tan grande pueblo. Así que Dios le tocó el corazón a Dios, por decirlo así, para que lo entendamos. Y le agradó tanto a Dios que le haya pedido sabiduría y no riquezas, mujeres, etcétera, que le concedió no solo la sabiduría, sino riqueza, el reino, la paz en medio de su reino durante el reinado de Salomón. Una decisión sabia de este apodado Pacífico, o qué significaba su nombre Pacífico, correcto. Tenemos otra historia bíblica. Ahí nos tenemos que ir a Marcos capítulo 6. Y en Marcos capítulo 6, en el versículo 22, Marcos capítulo 6, versículo 22, dice así: entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Interesante. ¿Qué significa Salomé? Salomé significa pacífica. O sea, el nombre Salomé es el femenino de Salomón. Salomón significa pacífico y Salomé significa pacífica. Así que en eso eran igualitos los dos. No había ninguna diferencia, correcto. Llevaban el mismo nombre, masculino y femenino. Pero las decisiones fueron muy diferentes. Frente a una misma pregunta, claro, una pregunta hecha, en un caso por el rey de esta tierra, ¿no es cierto?, Herodes, y otra hecha por el rey del universo, el creador de los cielos y de la tierra. Uno prometió lo que se le pida, el otro prometió lo que se le pida. Y las peticiones de ambos fueron increíblemente distintas. Uno guiado por el Espíritu Santo, el otro guiado por Satanás. Interesante, una misma pregunta, la pregunta de tu vida, porque ¿quién no quisiera que el hombre más poderoso de la tierra, o en este caso Dios mismo, te pregunte: pídeme lo que quieras que yo te lo daré? ¡Wow! ¡Qué fortuna! Podría decir alguno que te hayan pedido, que me hubiesen preguntado a mí, ¿no es cierto? Yo ya estaría haciendo una lista de todo lo que quiero. Pero aquí dice la palabra de Dios, en el versículo 23, y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El mayor profeta, dijo Jesús, que alguna vez se haya levantado, fue pedido por esta jovencita, correcto,
como, como la mayor petición, mayor deseo. Por supuesto, instigada por su madre, pero no era una niña que no podía decidir, no era una jovencita que no podía tener su propia decisión, correcto, sino que ahí tenemos toda una historia de corrupción, de pecado, de herencia genética y de educación totalmente deformada. En el caso de Salomón tenemos una educación de alguien, una mujer de oración, una mujer que clamaba al Señor, que era una hija de Dios y que dedicó a Jehová ese niño si el Señor se lo daba. Dos preguntas iguales. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¡Wow! ¡Qué respuestas diferentes! ¿Qué peticiones diferentes fue una de la otra? Uno pidiendo sabiduría. El pacífico pidió sabiduría. La pacífica pidió la muerte del mayor profeta que alguna vez se haya levantado. Interesante, ¿no es cierto? Este paralelo que encontramos en la Escritura. Pero ahora la palabra de Dios para ti y para mí, en Mateo 18, 19, Jesús nos dice algo semejante y te lo ofrece a ti hoy. Y eso es muy interesante. Dice Jesús así: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, el Señor está diciendo: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Cuando dos de vosotros se pongan de acuerdo, qué hermoso sería si los jóvenes se pudieran juntar, si los hermanos se pudieran juntar, si los matrimonios se pudieran juntar. Aquí está la pregunta esa que nosotros anhelamos. ¿Por qué esa pregunta no me la hicieron a mí? Desde el mundo cristiano, porque se lo hicieron a Salomón, y desde el mundo terrenal, de pecado. Los participantes de la fiesta de Herodes también habrán dicho: ¿por qué no me lo habrá hecho a mí? Pídeme lo que quieras y te lo daré. Y esta va a pedir la cabeza de Juan el Bautista, pudiendo pedir hasta la mitad del reino, quizás. Hoy también está pendiente esa pregunta, pero esta viene no de un rey terrenal, y menos de un pecador como Herodes, sino que viene del Rey del universo, aquel que no miente, aquel que no falla, aquel que es omnipotente, aquel que no hay nada que él no pueda hacer. Para Dios no hay nada imposible. ¿Qué le pedirías a Dios? No sé, pero lo que le quieras pedir. Busca a tu hermano, a tu hermana, a tu padre, a tu madre. Matrimonios, júntense. Busca un amigo de la iglesia. Quizás tengas tus hermanos y no se te dé mucho, pero un amigo de la iglesia, una hermana, un compañero de la iglesia, oren juntos. Aquí está el mismo ofrecimiento, correcto, que tuvieron el Pacífico y la Pacífica, Salomón y Salomé, correcto, Salomón y Salomé. ¿Qué oferta que está haciendo Dios hoy está pendiente? Todavía esa oferta está al día de hoy. Cuando dos de ustedes se pongan de acuerdo en cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. No pierdan esta oportunidad. Hermanos, no a los jóvenes solamente, hermanos, una hermana, un hermano que quizás esté sola, que quizás no tenga la costumbre de orar con su esposo porque quizás él no sea creyente o ella no sea creyente, yo no lo sé, pero busque un compañero de oración para pedir a Dios y echar mano de esta promesa: pídeme lo que quieras y yo te lo daré, dice el Señor. Ojalá que podamos aprovechar esto y que el Señor te va a dar mucho más abundante. Vamos a terminar leyendo Efesios 3:20, ese texto tan precioso que nos dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. A ese Dios, ese es el que ofrece y ese es el que tiene el poder para darte mucho más de lo que pides, mucho más de lo que siquiera te puedes imaginar. Pero sé sabio al pedir. Sé como Salomón, no seas como Salomé. Que
Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo con todo mi corazón.